Dios les bendiga a todos. Les saluda la pastora Maribel Sepúlveda. Estamos ubicados en la iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limón Avenue en Fort Lee, New Jersey. Nuestros cultos los domingos son a las 11:30 de la mañana. Estoy un poco afónica ya que hemos estado ministrando la palabra en estos últimos días, pero vamos a llevar a cabo la lección número 17, titulada La prudencia, una virtud necesaria. La prudencia, una virtud necesaria, y estaremos en 3 libros de la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 18, verso 1 al 5, en Proverbios 2, versos 3 al 6, y en Mateo 7, versos 24 y 28. Ahí estaremos estudiando esta poderosa palabra en este día. La prudencia es una virtud y es la virtud de actuar de forma justa, de forma moderada y cautelosa, reflexionando sobre las consecuencias para evitar daños a una persona o a uno mismo, para evitar daños a otros o a uno mismo. Esto conlleva el uso de la razón para tomar decisiones sensatas con autocontrol, previsión y respeto por los derechos de los demás. Esto es prudencia. Y una virtud es la cualidad positiva que te llevará a obrar conforme al bien, la moral, la justicia y la verdad. Bendito sea el Señor. Necesario es algo que es útil. Algo, bendito sea el Señor, que es útil para ayudarte en cualquier sea tu situación. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar estudiando la prudencia, una virtud necesaria. Como dijimos, el título de la lección es La prudencia, una virtud necesaria. Y es necesario porque es algo que hace falta, algo que es indispensable e inevitable. Eso es la prudencia, algo que hace falta, algo que es indispensable para nuestra vida cristiana. Vamos a analizar o a estudiar la enseñanza bíblica sobre la prudencia. ¿Qué nos dice la palabra sobre la prudencia? ¿Por qué es necesario ser prudente? Vamos a interiorizar, vamos a entender, vamos a aceptar la disposición del creyente a vivir prudentemente. Es necesario que vivamos prudentemente para tener una vida victoriosa en el Señor. Vamos a modelar, vamos a hacer ejemplo de la conducta prudente que es propia de los hijos de Dios. ¿Cómo va a ser mi conducta? ¿Cómo va a ser mi comportamiento? Bendito sea el Señor. ¿Soy prudente o soy una persona imprudente? Una persona que no sabe actuar, que no actúa de forma justa, de forma moderada o de forma cautelosa. ¿Cómo soy? Vamos a modelar la conducta prudente que es propia de los hijos de Dios. Se espera que los hijos de Dios sean gente prudente. El pensamiento central dice que todo creyente necesita pedir a Dios sabiduría y prudencia para vivir acorde a la voluntad de Dios. Sabiduría y prudencia. Sobre todas las cosas, cómo hablamos y cuándo callar, cuándo hablar y cuándo callar. Porque a veces hablamos y decimos cosas imprudentes que lastiman. Lamentaciones capítulo 3, y yo hablaba ayer de esto. En el verso 1 dice que todo tiene su tiempo. Vamos a actuar prudentemente. Todo creyente necesita pedirle a Dios sabiduría.
y prudencia para vivir de acorde a la voluntad de Dios. En la lección de hoy vamos a estar mirando estos puntos uno por uno en las diferentes citas bíblicas que vamos a traer. El texto áureo se encuentra en la Biblia, en la lección en Mateo 7:24. Dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vamos a ver el ejemplo del hombre que edificó. Edificar sobre la roca es edificar sobre Cristo, es edificar sobre las enseñanzas que el Señor nos ha dado a nosotros. Así que vamos a buscar, a entender esta palabra, vamos a analizarla y vamos, hermanos, a coger lo que sea de edificación. En algo vamos a aprender. Si algo nos falta, que el Señor nos lo vaya añadiendo. Vamos a ir a la enseñanza bíblica de esta clase. La enseñanza bíblica dice que los santos siempre han estado rodeados de peligros y necesitan pedir a Dios prudencia para perseverar en la fe y ser guardados a salvo. Dice ahí en Proverbios 14:1 que el ingenuo todo lo cree, pero el prudente mide bien sus pasos. El prudente siempre está analizando si esto le conviene o no le conviene, si esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los santos somos nosotros. Los santos es todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, y dice que los santos siempre han estado rodeados de peligro y necesitan pedirle a Dios prudencia para perseverar en la fe y ser guardados a salvo. Un ejemplo de un peligro, bendito sea el Señor, es correr pegado a otro carro. Yo he visto gente que no son prudentes. Y quizá usted dice, pero es que yo corro pegado a los carros. Mira, hermano, si en una ruta que dice que tienes que ir a 60 millas, tú vas a 80 y vas pegado al carro, para mí eso no es prudencia. Porque si el carro del frente frena, tú vas a chocar. Porque has sido imprudente. Te has pasado del límite de la velocidad y no estás tomando las debidas precauciones. Y aquí dice que los santos siempre han estado rodeados de peligro y necesitan pedirle a Dios prudencia para perseverar en la fe y ser guardados a salvo. El Señor nos va a guardar a nosotros, el Señor nos va a proteger, pero es siempre y cuando nosotros sigamos las normas establecidas como cristianos. Ser ejemplo, bendito sea el Señor, porque nosotros siempre hemos estado rodeados de peligro. Y para tú perseverar en la fe, para tú ser guardado a salvo, tenemos que pedirle a Dios sabiduría y prudencia. Que nos enseñe lo que es la sabiduría, lo que es la prudencia, para no desobedecer, no a los hombres, sino a Dios. Ten en cuenta que todo lo que haces puede afectar tu vida espiritual y que muchos son los que te están viendo. El mundo está lleno de gente imprudente, eso lo sabemos. Y esto es debido a que esto es un fruto de que el hombre anda alejado de Dios. Ahora, cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser beneficiarios de esa sabiduría de Dios. La Biblia enseña que Cristo nos
ha sido hecho por Dios, entre otras cosas, sabiduría. Eso está en 1 Corintios 1:30. Y lo vamos a buscar y lo vamos a leer. 1 Corintios 1:30 nos dice la palabra de la siguiente forma: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por él que nosotros pasamos a ser gente sabia, gente de Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios podemos adquirir inteligencia, podemos adquirir prudencia para vivir sabiamente en este siglo. Sin inteligencia y prudencia no vamos a poder vivir sabiamente en este mundo. Dios nos ha dejado un buen modelaje concerniente a la prudencia, pues la Biblia contiene muchos ejemplos del valor que tuvo el ser prudente en diferentes circunstancias. Vemos hombres como David, como Jonatán y sobre todo el mismo Jesús. Nos dieron un ejemplo digno de imitar sobre cómo actuar con sabiduría para que los planes de Dios no sean destruidos. Hay muchos aspectos del presente estudio que tienen que ver con esta verdad, demostrar que la prudencia sirve para mucho. En el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, versos 6 y 7, ahí vemos un bosquejo que habla sobre la prudencia. Vemos cómo Jesús allí dejó ver que esa virtud es útil en nuestro trato con Dios, con nuestro prójimo, con los enemigos, y demostró que nos puede guardar de grandes peligros. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 nos enseñan a nosotros cómo tratar a los enemigos y aún a nuestro prójimo. Al concluir vemos que Jesús comparó el dar oído a su palabra con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la casa se hizo resistente a la prueba de un turbión. Tenemos que estar edificados sobre la roca para poder resistir cualquier ataque del enemigo que pueda venir. Nosotros debemos dar nuestras muestras de prudencia al oír y actuar en la vida, poniendo la palabra de Dios como piedra firme sobre la cual edificar nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser la piedra firme donde tú puedas edificar. Es cierto que la prudencia es aplicable a la vida doméstica, a la estabilidad personal, la dieta, el matrimonio, la crianza de los hijos y otras muchas situaciones. Si es útil para estas áreas, cuánto más lo será para nuestra vida espiritual. Vamos a clamar a Dios para que nos dé prudencia, para que nos dé la prudencia que necesitamos para triunfar en esta vida. Bendito sea el Señor, y para poder vencer hasta llegar a la vida venidera con Cristo Jesús. La parte número 1 dice: David mantuvo una conducta prudente. Y estamos ahora en 1 Samuel capítulo 18, verso 1 al 5. Puedes ir en tu Biblia mirando los versículos para que sigamos congruentemente esta lección. David mantuvo una conducta prudente. Y la parte A dice que la prudencia nos ayuda a elegir buenos amigos. Vamos a hablar de la amistad que hubo entre David y Jonatán.
versos 1 al 3, lo vamos a leer de la siguiente forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. La prudencia nos ayuda a elegir amigos. Vemos aquí en el contexto anterior a estos versículos y a esta porción bíblica que esto nos ayuda a ser prudentes en tener buenos amigos. ¿Qué vamos a aprender de esto? Mira, el versículo número 1 nos lleva a que tenemos que mirar el último versículo de Primera de Samuel, capítulo 17. Para entender bien esta palabra, tenemos que mirar Primera de Samuel, capítulo 17, los últimos versículos. Dice la palabra, voy a leer para entender bien desde el verso 50, cuando David venció a Goliat. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Esto sucedió, hermano, con la victoria que tuvo David sobre aquel Goliat que estaba provocando a Israel. Pero ahora en el versículo 10, en el capítulo 18, verso 1 nos dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquí comienza una amistad. Bendito sea el Señor. Vemos que mientras Saúl hablaba con David, y mientras aún David tenía la cabeza del filisteo en su mano, al parecer Jonatán estaba presente en esa conversación. Cuando David le responde a Saúl que él era hijo de un hombre llamado Isaí en Belén. Vemos que en ese momento David vino a constituirse en un amigo de corazón para Jonatán. Algo los ligó. Ahí comenzó a crecer una real amistad. Y una liga aún más cercana hubo entre Jacobo
y su hijo menor Benjamín. Vemos que Judá abogó delante de José para que no tuviera que traerle al hijo menor de su anciano padre Jacob, pues dijo que la vida de Jacob estaba ligada a la de su hijo menor. Eso lo vemos en Génesis 44:30. Cuando hablamos de esa palabra ligada, es una forma verbal que viene del hebreo kasar, que significa atar, sujetar, confinar, compactar o remendar. También significa levantar, ligar, quedar, terminar y tramar. Algo que está bien unido, bien sujeto, bien atado. Y comenzaron a sentir entre David y Jonatán esa grande amistad. Tenemos que orar para que el Señor nos dé amigos que cooperen con nosotros en la obra del reino de Dios, sin olvidar que deben ser amigos provistos por Dios, que tengan nuestro mismo sentir, que amen a Dios. No podemos tener amigos en el mundo que lo que buscan son deseos del mundo. Tenemos que buscar amigos que amen a Dios verdaderamente y que te ayuden a crecer. La Biblia enseña que dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Eso lo vemos en Amós 3:3. Y es sano todavía y bueno que dos de nosotros, tal como lo hacían Pedro y Juan, entremos a la casa de Dios para orar a la hora que nos sea conveniente. Y vemos como en Hechos 3:1, Pedro y Juan se unieron para orar. Qué bueno es tener amigos que te ayuden a crecer en el Señor. También vemos que hubo una liga entre Jonatán y David, y que Jonatán amó a David como a sí mismo, lo cual enseña que David llegó a ser el prójimo, el amigo, el compañero de Jonatán. Debemos ser consecuentes con el mandato divino de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tú vas a Levítico 19:18, la palabra nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Levítico 19, verso 18. No vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. También en Mateo 19:19, la palabra nos dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Existen buenos amigos. Bendito sea el Señor. El amar al prójimo es parte de la prudencia que caracteriza a los hijos de Dios. Los hijos de Dios aman a su prójimo. Veo en el versículo 2 que ahí muestra la manera en que Saúl quiso honrar a David y lo retuvo consigo en aquel día. Sabemos que un día ya determinado por Dios, David ocupará el lugar de Saúl. Bendito sea el Señor. Y no decirlo a nadie era parte de la prudencia de David. David lo sabía, porque en 1 Samuel capítulo 16, David fue ungido. Jehová mandó a Samuel a ungir a David. Y pasaron de 15 a 16 años desde que él fue ungido hasta que fue coronado como rey. Él fue prudente en guardar silencio. Él fue prudente en esperar. Debemos aprender a guardar lo que Dios nos ha revelado hasta que llegue el momento en que podamos manifestarlo. En el versículo 3 también vemos el pacto mutuo que hicieron David y Jonatán. Dice el versículo 3 de esta porción bíblica: e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Hicieron un pacto, un compromiso. Bendito sea el Señor.
La manera como está narrado nos da a entender que el pacto que se hizo fue por iniciativa de Jonatán. Para esto, aquel era un contrato de lealtad entre ambos, donde jamás podría resquebrarse la amistad. Era una amistad sincera. La Biblia muestra que hay amigos que son más unidos que un hermano y anticipa que el que tiene amigo debe mostrarse amigo. Proverbios 18:24. En un mundo donde las amistades están basadas en el bien que alguien puede sacar de otro, los creyentes tenemos que aprender a amar desinteresadamente y ser fieles en la amistad con nuestros hermanos en la fe. La amistad verdadera es real. Seamos fieles. Si Dios te dio un amigo, te dio una bendición. Dice la parte B que debemos aprender a administrar prudentemente el éxito. Versos 4 y 5 leen de la siguiente manera. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí vemos que el proceder de Jonatán con David para sellar aquel pacto y la manera como David se conducía en sus incursiones nos van a dar aquí grandes lecciones de valor. En el versículo 4 vemos cómo Jonatán se despojó de lo que era suyo para dárselo a David. Dice la palabra que le entregó su manto, algunas ropas suyas, su espada, su arco y su talabarte. Podemos entender en esta acción, bendito sea el Señor, que Jonatán, tenemos que entender y recordar que Jonatán era el heredero del trono de su padre. Por tanto, al él darle a David su manto, deja ver la revelación que tenía respecto a que David reinaría en su lugar. Él entendía que David no era cualquier persona. Y así que Jonatán sabía que en el futuro rey de Israel no ocuparía el trono. Él no iba a ser el futuro rey de Israel. Y no iba a ocupar el trono por dinastía familiar, sino por la designación divina. Esto es algo que ya Dios le estaba revelando a Jonatán. De aquí nosotros aprendemos a dar a Cristo todo lo que somos en reconocimiento de su dignidad como Señor. Vemos que un poco después, en 1 Samuel capítulo 23, verso 17, Jonatán alienta a David diciéndole que la mano de Saúl, su padre, no lo alcanzaría y que David reinaría en su lugar. 1 Samuel capítulo 23, verso 17 dice de la siguiente forma. 1 Samuel capítulo 23 dice así. Le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Ellos tenían conocimiento de que David iba a ser el rey de Israel. Bendito sea el Señor. Pero él le da palabras de aliento a David, porque sabemos que Saúl se levantó contra David por celos y lo quería matar. Cuando aquellas mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y él se levantó contra David para matarlo. Jonatán ayudó a David en este proceso y ahí le dice: no temas. Él sabía que él era el futuro rey y le dice: yo voy a ser el segundo. Él entendía que él no iba a heredar el trono por descendencia, sino que el trono ya había sido dado a David por orden de Dios. También alienta a David diciéndole: la mano de Saúl, su padre, no te va a alcanzar, y que David iba a reinar. Además le dijo que Saúl lo sabía
Y sabía también que Jonatán sería el segundo después de David. Sabemos que esto fue un acto de prudencia de parte de Jonatán, que no le divulgó a otros lo que solamente debían saber ellos dos. Ahora vemos que a pesar de las palabras de aliento en el versículo 5, se da por sentado que David era consciente de que había una amenaza por parte de Saúl. Por tanto, iba donde Saúl le enviaba, pero se portaba prudentemente. Si tú sabes que el enemigo viene contra ti, actúa prudentemente. La prudencia de David era parte de su carácter como hombre de Dios, pero él también la usaba como parte del cuidado que debía tener en cada paso que daba. David no se confiaba de la aparente amistad de aquel rey que lo invitó a quedarse en su casa el día que él venció a Goliat. Nosotros nunca debemos ser ingenuos cuando convivimos con personas que no tienen una vida de integridad o personas que no le sirven a Dios. Aquí vemos la segunda parte del versículo 5 que presenta a David y nos dice que ascendió por Saúl a una posición militar bien importante. Saúl lo puso sobre gente de guerra. Así que aquel joven David que mató al gigante ahora es un capitán del ejército de Israel. Como premio a la prudencia, David llegó a hallar gracia ante los ojos de todo el pueblo y de los siervos de Saúl. Cuando nosotros le somos fieles a Dios en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho cuando agradamos al Señor. Él mismo nos pone en gracia con aquellos entre quienes hacemos nuestro trabajo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Seamos prudentes cuando estamos trabajando para el Señor. Vivamos una vida prudente. Hagamos todo con prudencia, con cuidado, para que Dios así nos dé la victoria y nos bendiga. La parte número 2 se titula La prudencia se debe buscar en oración. Y vamos al libro de Proverbios, capítulo 2, versos 3 al 5. La prudencia se debe buscar en oración. La parte A dice que hay que procurar la prudencia y la sabiduría como a tesoros. Proverbios 2, versos 3 al 4. Prudencia también se traduce del hebreo tobuna, que describe inteligencia, implica discusión, implica capricho, argumento, entendimiento, inteligencia y pericia. Hay que procurar la prudencia y la sabiduría como a tesoros. Versos 3 y 4 del capítulo 2 de Proverbios, que leen de la siguiente forma: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hay que buscar la prudencia y la sabiduría como a tesoros. Aquí vemos que Salomón recibe una revelación sobre cómo se debe adquirir prudencia. Y esto debe de servirnos de guía a nosotros cuando sabemos que estamos necesitados de esa virtud. El versículo número 3 es parte del concepto que tratan los versículos 1 y 2 en relación a prestar oído a la sabiduría e inclinar el corazón a la prudencia. Proverbios capítulo 2. Vamos a ver lo que dice en los versos 1 y 2 primeramente. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
si inclinares tu corazón a la prudencia. Nos mandan estos dos versículos a prestar oído a la sabiduría y a inclinar el corazón a la prudencia. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que guardar en el corazón la palabra para no pecar contra Dios. Tenemos un ejemplo de los judíos. Los judíos tenían el mandamiento de repetir la palabra a sus hijos a fin de que pudieran aprenderla de memoria y llevarla en el corazón. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios le había ordenado que guardaran la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8 decía así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Era el mandato que había para los hijos de Israel de enseñar la palabra a sus hijos. Y hoy día nosotros, bendito sea el Señor, también tenemos un deber de enseñar la palabra a nuestros hijos de modo que crezcan en el temor del Señor, porque este es el principio de toda la sabiduría. Salmo 111, verso 10 dice de la siguiente forma, nos dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Para que nuestros niños crezcan en el temor del Señor, es necesario que le enseñemos la palabra de Dios. El versículo 3 de Proverbios 2 nos revela que la forma de alcanzar sabiduría es clamando a la inteligencia y dando voces a la prudencia. No solo debemos desear lo bueno, sino que hay que pedirlo. Santiago 4:2 nos dice esta palabra: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Cuando tú deseas algo, tienes que pedirlo. ¿Qué es clamar a la inteligencia? Clamar a la inteligencia es procurar algo que Dios mismo ha querido darnos. Por ejemplo, tenemos que ver lo que nos dice Proverbios 1, 20 y 21. Dice la palabra en Proverbios 1, 20 y 21 lo siguiente: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, hasta clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Vemos aquí que en estos versos de Proverbios 20 y 20, capítulo 1, 20 y 21, es la sabiduría quien clama y alza su voz en las calles y en las plazas. Y ahí era donde en las puertas, en las plazas, los ancianos hacían los negocios. Y para usted hacer negocio, usted necesita sabiduría. Aleluya. Donde hay personas reunidas y en las entradas de las puertas, ahí están las razones de la sabiduría. Por tanto, cuando nosotros clamamos a la inteligencia y a la prudencia, vamos a elevar esa virtud en nuestras vidas. No solo será bueno para nuestro beneficio, sino para el de los que nos escuchan y entre quienes trabajamos. Ser sabio y ser prudente es una herramienta necesaria para que nuestro trabajo entre nuestros hermanos sea beneficioso. En el versículo 4, aquí se da a entender que debemos apreciar la sabiduría y la prudencia a manera de plata y de tesoros preciosos.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es lo que nos dice Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza es que se puede tener todo tipo de tesoros materiales y a la vez ser gente necia. Asimismo, se puede carecer de cosas materiales y ser ricos en sabiduría. El mundo no necesita millonarios que acumulen para sí tesoros vanos, pero necesita más bien gente de quienes sean ricos en conciencia y en todo conocimiento y estén llenos de prudencia. Porque entonces cuando vamos a poder estar a salvo de los peligros de la ignorancia. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé una mente escudriñadora, que pueda buscar hasta encontrar la razón, la prudencia y el entendimiento de la vida. Nosotros como ministros y maestros cristianos vamos a ser de grande bendición al cuerpo de Cristo si nos portamos prudentemente y le damos el valor que esa virtud necesita. En la parte B dice que la prudencia lleva a alcanzar temor santo y conocimiento de Dios. Y eso es lo que nos dice el verso 5 de Proverbios capítulo 2. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La prudencia nos lleva a alcanzar ese temor santo y ese conocimiento de Dios. En ese versículo 5 vamos a encontrar que aquí hay unos tesoros espirituales que nos van a ayudar a ser prudentes. Para esto tenemos que ver las lecciones que se encuentran aquí en esta palabra. La primera parte del versículo 5 revela el resultado que tiene el clamor y la búsqueda de la sabiduría. El primer provecho es el temor del Señor, del cual se dice que el hombre que clame y busque la sabiduría lo podrá entender. ¿Qué es esto? Entender el temor de Dios. Es haber alcanzado un conocimiento amplio sobre la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Por ejemplo, cuando uno sabe que Dios es santo, entonces aprendemos que esa santidad le hará reaccionar de forma natural contra el pecado y no vas a pecar, porque la Biblia nos manda a ser santos como Dios es santo. Y la santidad divina y el pecado del hombre son diametralmente opuestos. Tú no puedes decir que eres santo y estar pecando. Por eso la Biblia nos exhorta a que seamos santos como aquel que nos llamó lo es. Primera de Pedro 1:15. También el temor del Señor nos ayuda a saber que el juicio de Dios contra los que practican deliberadamente el pecado es justo. Romanos 2:2. Y Romanos 2:2 dice lo siguiente: poderoso el nombre del Señor. Esta palabra es preciosa. Tenemos que aplicarla. Romanos 2:2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y el verso 1 dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. El juicio de Dios es según la verdad. Poderoso el nombre del Señor. Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno, es más que bueno. Mi alma alaba al Señor. El hombre tiene libre albedrío para actuar imprudentemente en su comportamiento. Pero el hombre no es libre para evitar el juicio de Dios, que corresponde a la forma en cómo él proceda. La Biblia nos enseña que toda transgresión de la ley moral de Dios
recibe justa retribución. Y lo vemos en Hebreos 2:2 también. Bendito sea el Señor. En Hebreos 2:2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibe justa retribución. La Biblia nos enseña que toda transgresión de la ley moral de Dios recibe justa retribución. Los creyentes que aman la prudencia deben conducirse en este mundo en el temor de Dios. Si tú eres prudente, tú tienes temor a Dios. Y ese temor santo incluye que haya reverencia, pues significa que el discípulo sabe que Dios es digno de ser honrado por sus criaturas a través de una conducta que sea digna de la santidad de Dios. También la segunda parte del versículo 5 nos hace saber una promesa más: que el hombre que busca la sabiduría entonces hallará el conocimiento de Dios. Y este conocimiento es paralelo con lo que aparece en Proverbios 1:2, sobre el conocimiento adquirido por experiencia. Así que el llamado es que el discípulo permanezca en su fe y pueda crecer en experiencias con Dios. Tenemos que permanecer en la fe y cada día crecer y tener esas experiencias con Dios. La Biblia nos enseña que podemos llegar a una vida de madurez en el Señor cuando los sentidos pueden estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Poderoso el Señor. Nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro tacto, los 5 sentidos pueden estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las reglas divinas para llegar a este conocimiento es que seamos alimentados en forma sólida por la palabra de Dios. Si nosotros los creyentes pasáramos más tiempo en la lectura de la Biblia, en la oración, vamos a conocer más a Dios. Vamos a conocer más a Dios a través de la revelación de su palabra. Así que seamos consecuentes con esto y vamos a ver el resultado en una conducta piadosa del temor a Dios. La parte 3 dice que el creyente prudente sabe oír a Jesús y edificar sobre la roca. Estamos en Mateo capítulo 7, versos 24 al 28. Y la parte A dice que la casa edificada con prudencia en la roca permanecerá. La casa edificada con prudencia en la roca permanecerá. Vamos al capítulo 7, versos 24 y 25, que leen de la siguiente forma: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Para construir una casa usted tiene que planificar. Usted tiene que tener un plano. Usted tiene que saber dónde la va a edificar. Y esto es lo que vamos a ver en esta porción bíblica. Dice que la casa edificada con prudencia en la roca permanecerá. En los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que mencionamos al principio de la clase, estos son una cátedra que dio Cristo sobre la ética del reino de Dios. Por ejemplo, el sermón contiene una enseñanza vital para quienes desean vivir prudentemente. Vemos que ahora el versículo 24 del capítulo 7
comienza dando a entender que llegar a ser prudentes está relacionado con oír la palabra de Cristo y ponerla por obra. La palabra es mi guía, y si yo me dejo dirigir por esa guía, yo voy a ser prudente. Sabemos que en esta generación es triste, pero prestan poco oído a la palabra. Y esto es la causa principal de la imprudencia que vemos hoy día en muchas personas. En sentido general, las iglesias, muchas de las iglesias de hoy día están carentes de la palabra sana. ¿Y cuál es el resultado de esto? Los oídos espirituales de muchos están cerrados porque no se le está dando palabra sana. Nosotros necesitamos atender lo que dice la palabra, porque esto nos va a llevar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En la segunda parte del versículo del capítulo 7, vemos que Jesús hace una comparación entre llevar la palabra a la conducta y un hombre que fue prudente al edificar su casa sobre la roca. En el capítulo 7, versículo 24. La prudencia es la que nos va a ayudar en la edificación sabia de nuestra vida, porque esa casa representa nuestra vida. Y debemos de poner la palabra de Cristo como esa roca firme en nuestra vida, de tal modo que vivamos por ella en obediencia a sus mandatos y con la meta de hacer caso absoluto a la verdad. En el versículo 25 demuestra que la prudencia de edificar sobre la palabra de Cristo va a ser probada, pero será solo para demostrar que la vida fundada en la palabra de Dios está firme. La lluvia, los ríos, los vientos que vienen contra la casa, que vienen contra tu vida, pueden tener el significado de las pruebas intensas que son propias y que vienen a los cristianos. Tenemos que recordar que la fe, como el oro, tiene que ser probada. Lo dice Primera de Pedro 1:7. Pablo hizo alusión a esto cuando enseñó que la obra de cada uno será probada por el fuego. Primera de Corintios 3:13. Nosotros tenemos que recordar que el mundo, y lo dijo el Señor, que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, decía Jesús en Juan 16:33. Los apóstoles del Señor Jesucristo nos dieron ejemplo porque ellos también fueron golpeados por las persecuciones más severas. Quizás ninguno de nosotros ha sido tan golpeado como lo fueron los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero ellos estaban cimentados en la palabra. Y como estaban cimentados en la palabra, perseveraron hasta el fin. Pablo pudo testificar que de todas las persecuciones que sufrió, le había librado el Señor en 2 de Timoteo 3:11. El Señor siempre estará con nosotros. Si ese es también nuestro enfoque prudente, vamos a permanecer también firmes en el Señor. Tenemos que confiar y vivir bajo esa palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, santo, que edificó su casa sobre la roca. Va a descender la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos, van a golpearte, pero no vas a caer, porque tú estás fundado bajo la palabra, bajo la roca. La parte B dice que la falta de prudencia hace sordo el oído y convierte una casa en ruina. Cuando una persona no es prudente, se hace sordo. Verso 26 al 28 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia
vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La falta de prudencia hace sordo el oído y va a convertir tu casa en ruina. Esta última porción del estudio de hoy está marcando un contraste entre la prudencia y la imprudencia. La imprudencia trae consecuencias cuando el hombre edifica sobre la arena. Y las lecciones que aprendemos aquí comienzan en el verso 26, donde el verso 26 identifica al que hace caso omiso a la prudencia y determina como cualquier insensato edificar sin firmeza su propia casa. Va a venir el fracaso. El fracaso de este estuvo en oír y no hacer. El creyente debe de tener cuidado de no ser arrastrado por la insensatez que hay en su medio ambiente, pues la mayoría de la humanidad ha edificado sobre arena movediza y no sabe que le va a ir mal. Por eso la Biblia nos amonesta a no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago 1:22. En el versículo 27, ahí nos deja ver que en esta persona que edificó en desatención a las palabras de Cristo, le va a llegar también un momento de prueba, porque todos somos probados. Pero mientras estemos en esta tierra, tanto creyentes como incrédulos, vamos a experimentar vicisitudes, van a venir pruebas, van a venir aflicciones. Pero el resultado es diferente para cada caso, porque el que edifica sobre Cristo tendrá firmeza. El que edifica sin poner la palabra como cimiento será destruido. Aleluya. Al golpe de las pruebas, la vida edificada en cualquier filosofía, en cualquier credo, que no sea la palabra de Dios, se va a derrumbar y se va a convertir en ruina. Hermanos, tenemos que reflexionar sobre cuán importante resulta tener los dichos del Señor a fin de que un día podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Y Lucas 21:36 nos dice lo siguiente. Tenemos que prestar mucha atención a lo que la palabra nos dice. En Lucas 21:36 dice la palabra: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Reflexionemos en cuán importante es atender los dichos del Señor a fin de que ese día podamos estar de pie delante del Señor, porque Él nos va a pedir cuentas a todos. El versículo 28 es un testimonio en favor de la autoridad de Jesús. Cuando la palabra de Jesús concluye en el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque Él estaba enseñando con autoridad, a diferencia de aquellos escribas. La autoridad singular de Jesús como maestro debe inspirarnos a ser prudentes de tal modo que oigamos la palabra de Jesús y la pongamos en práctica. No seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos la palabra del Señor en práctica. Este sermón, capítulos 5, 6 y 7, trae una gran enseñanza para todos nosotros. Démosle gracias a Dios porque su palabra es nuestro guía. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que atender a esta palabra del Señor. Y las preguntas de esta clase son: ¿qué pasos debe dar el hombre para encontrar inteligencia y prudencia? ¿Qué pasos debemos dar?
Número 2, ¿por qué la prudencia es importante para nuestras vidas? Y 3, ¿qué aprendiste hoy? ¿Aprendiste algo? Démosle gracias a Dios y pidámosle que la prudencia y la sabiduría sea parte integral de nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido enseñada en este día. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender, que tú nos ayudes a buscar esa sabiduría, que tú nos ayudes a clamar a la inteligencia, a la sabiduría, a buscar la prudencia para ser cristianos victoriosos, que podamos edificar nuestra casa sobre la roca y ser prudentes y no actuar con imprudencia como aquellos que edifican con un fundamento que es inestable. La arena, Padre mío. Ayúdanos a entender esta palabra y lo que tú has querido decirnos en esta lección. Bendice a mis oyentes, bendice a los hermanos, guárdalos y protégelos, Señor, y danos sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado, Dios te guarde. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Amén.